Ya estamos con usted como cada martes para abordar a través de su programa Evangeliza TV distintos temas de nuestra fe que nos ayudan a ir conociéndola, a formarnos y a seguir evangelizando. La misión de la iglesia es anunciar el evangelio y hoy lo hace a través de los distintos medios y herramientas que va encontrando a su tiempo. Le agradecemos por sintonizarnos, por vernos a través de este canal de TVO. Saludamos a todas las personas que a través de esta señal nos siguen, como también a través de la plataforma de Facebook Diócesis de Orizaba. Gracias por seguirnos, le invitamos a compartir esta transmisión con sus amigos para que así evangelicemos. Hace 15 días abordamos el tema de la Eucaristía como sacramento. Usted recordará que hace un tiempo iniciamos esta serie de programas donde estamos tratando de profundizar en los sacramentos de la Iglesia, que son un regalo y que son también la fuente de la salvación. Hoy queremos abordar con usted la parte, la estructura de la Eucaristía. Cuando usted va a la iglesia, se encuentra que hay momentos en los cuales nos sentamos, nos ponemos de pie, hay otros momentos donde guardamos totalmente silencio, nadie habla, solamente el sacerdote. Hoy queremos conocer esa estructura, su significado y todo lo que contiene en la Sagrada Eucaristía. Y para eso hemos invitado a dos jóvenes que se están preparando para el sacerdocio. Son jóvenes seminaristas de la etapa discipular de nuestra diócesis de Orizaba, a quien recibimos con gran alegría. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este programa y les voy a ceder el micrófono para que ellos se presenten. Adelante. Bien, pues buenas tardes a todo el público que nos ve desde las distintas plataformas que ya mencionaba el Padre. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Iván Cortés Colorado, soy seminarista de la etapa discipular o filosófica, también se le denominaba anteriormente. Actualmente me encuentro en el último año, en el tercer año de la etapa discipular y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias y bienvenido, Iván. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora le damos el micrófono a otro seminarista que está aquí también con nosotros. Adelante. Sí. Pues muy buenas tardes al público que está sintonizando este programa, desde luego al canal TVO. Y mi nombre es Alfredo Antonio Cepeda Salazar y al igual que mi compañero, yo estoy cursando el tercer año de la etapa de discipular o filosofía. Yo soy originario de la parroquia de San Sebastián Mártir en Cuautlapan, entonces es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bienvenido Alfredo, o como normalmente le decimos de cariño Freddy, bienvenido a este programa a compartir. Ya decían ustedes que están estudiando la etapa de la filosofía. Para que alguien sea sacerdote, no solamente necesita los estudios teológicos, sino además los estudios filosóficos. Es decir, toda una licenciatura, como en algunos seminarios, si no es que ya la mayoría los tiene, que son necesarios para que un joven pueda ser ordenado sacerdote. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo la pudieras tú definir? ¿Qué es la filosofía? ¿Y por qué un joven seminarista tiene que estudiarla para ser ordenado sacerdote? Sí, claro. Pues bien, la filosofía, vamos a quedarnos con su definición etimológica desde el origen de la palabra, y esta quiere decir, o se compone más bien de dos vocablos griegos que quieren decir amor y sabiduría. En su conjunto, pues amor a la sabiduría. Y justamente yo creo que aquí podemos hacer un enlace, ¿no?, con quien es la verdadera sabiduría, vamos a decirlo así, la sabiduría en sí, que es Dios justamente. Y la filosofía en este sentido nos prepara ya desde, pienso por ejemplo en la cuestión del magisterio de la Iglesia, allá en el año 1879 más o menos, cuando el Papa León XIII promulga una encíclica en la cual pide restaurar la formación filosófica desde la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, desde aquí la filosofía es necesaria, como usted bien lo decía, para la formación. No solo, vamos a decirlo, como un requisito más, ¿no? Pues hay que cursar 3 o 4 años de estudios que a veces son complejos, arduos y que pues no tuvieran razón. Más bien la filosofía nos ayuda a poder tener un sentido crítico, a tener una visión del mundo de modo pues muy profunda, ¿no?, o más profunda que a veces la podríamos tener de modo normal. Nos ayuda también a estructurar el pensamiento, a estructurar la mente, a conocer las 3 grandes realidades que así le llamamos también en filosofía: Dios, el hombre y mundo.
Entonces desde aquí estudiamos la totalidad de las cosas, ¿no? Y es necesaria también para poder entender posteriormente los estudios teológicos, que es la siguiente etapa dentro de la formación del seminario. Y la característica de la filosofía es que lo aborda todo desde la razón. El estudio del hombre, el estudio de Dios, el estudio de las cosas, del cosmos, del universo, pero todo a partir de la razón. En la filosofía no se admite el relato bíblico, el relato teológico, el relato de revelación, sino todo a partir de la razón. Si un joven quisiera estudiar filosofía, Freddy, ¿qué, de alguna manera, qué beneficios puede obtener este joven o alguna otra persona que dijera, bueno, ¿y yo por qué no estudio filosofía? Bueno, pero filosofía ¿para qué? Los seminaristas porque van a ser padres, pero tú, ¿por qué estudiar filosofía? Que les pudiéramos invitar a las personas a acercarse y conocer la filosofía. Pues más que nada la filosofía, desde mi punto de vista, es una gran herramienta. Realmente nos hace más críticos ante las distintas situaciones, nuestra realidad que tenemos como sociedad. Digo, ciertamente quizás luego muchos se cuestionan del por qué quien aspira a ser sacerdote estudia la filosofía, pero realmente es una gran herramienta que nos sirve a nosotros, al menos de una manera pastoral, sirve para realmente poder explicarles a nuestra gente pues algo de los textos del Evangelio, porque precisamente tenemos que razonar, tenemos que procesar todo aquello que Dios nos habla a través de su palabra, pero ¿cómo aterrizar eso ante una realidad de una zona indígena, de la Sierra del Volcán, de la propia ciudad? Es una gran herramienta realmente, y pues desde luego muchos dicen, pues ¿dónde puedo estudiar la filosofía? Ciertamente desconocemos dónde hay instituciones en donde estudiarla, pero también nuestra propia ciudad tiene una institución la cual pues podemos estudiar la filosofía, enamorarnos de ese conocimiento, y pues nosotros los seminaristas estudiamos precisamente en el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás, que es la facultad, pero también esa misma institución está abierta a todo público, no solamente para nosotros. No está cerrada solo para los seminaristas que puedan estudiarla. Exactamente, o sea, todos pueden estudiar y tenemos de distintas edades. Entonces, es una buena institución precisamente. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando uno llega al seminario y cuando llegas a la etapa del estudio de la filosofía, pues de repente llegas desconcertado, sin saber por dónde ir, cómo abordarla, cómo entender, porque la filosofía tiene su propio lenguaje, su propio método de estudio, cómo aborda las cosas, y de repente es difícil entrar y vas saboreando y te vas enamorando conforme va pasando el tiempo de la filosofía, a tal grado que cuando estás ya en el último año, que es en el que están ustedes, pues hay un amor hacia la filosofía, ya saboreas la filosofía, manejas autores, pensamientos, y luego tú mismo vas creando tu propio pensamiento en la filosofía. No sé si alguien quiera contar, decirnos cómo fue su primer encuentro con la filosofía al inicio y a lo largo de este tiempo de estudio, cómo se ven, qué les ha aportado, porque eso va a ser motivador para una persona que diga, pues sí, me animo a estudiar filosofía, o si a él le ayudó en esta parte, en esta dimensión, también a mí me puede ayudar. Sí, claro, pues como bien lo dice, y yo creo que la mayoría de la gente, incluso la misma palabra, ¿no?, le suena extraño. ¿Qué es la filosofía? Y más cuando es de meterte a leer, que tienes que leer a Aristóteles, a Platón, en la edad medieval a Santo Tomás, ¿no?, por ejemplo, a otros autores, Descartes, Kant, y dices, pues esto parece que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? De primer momento así puede parecer. En mi caso, como usted lo decía, pues realmente nunca estuve inclinado a esta parte de la filosofía, ¿no? En la prepa a mí me gustaban más bien las ciencias exactas, números y demás. Sin duda que el primer contacto que tengo con la filosofía se hace un poco, pues muy árido, ¿no? Como que hay que leer mucho, hay que pensar, y yo quería hacer números, quería hacer cuentas. Sin embargo, yo creo que también el Centro de Estudios Guillermo Nicolás nos ha facilitado pues desde los docentes, ¿no?, los materiales, todo, pues esta gran oportunidad de tener estos docentes justamente que explican bien, que van introduciéndote al tema, que van presentándote incluso la aplicación, ¿no?
La filosofía no se queda en lo abstracto, sino que más bien trata de aterrizar, y cuando tú te das cuenta que te ayuda en la ordenación de tus actos como hombre, en tu vida política, ¿no? En la sociedad y demás, pues es donde dice sí tiene importancia, sí tiene relevancia, y que como usted lo dice, después de 3 años del estudio, porque dicho sea de paso la carrera es de 3 años con validez oficial, pues entonces cambia la visión que tienes de la misma filosofía y del mundo al que te enfrentas. De tal manera entonces que cuando un joven concluye la etapa de la filosofía termina como licenciado en filosofía, Sí, y eso tiene validez. Sí, exacto. Después de 3 años, sea seminarista o laico, vamos a decirlo así, tienes el título de licenciado en filosofía con validez oficial ante la SEP. Y lo puedes ejercer, puedes entrar al mundo de la competencia laboral. Sí, exacto. Ya además de ello, pues puedes seguirte preparando, ¿no? En otras instancias, instituciones académicas con una maestría, un doctorado, porque pues la validez está. Freddy, si alguien quisiera estudiar la filosofía, ¿dónde dirigirse? ¿Qué fechas inicia? Que nos ayudes con esos datos. Muy bien, pues realmente el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Orizaba, precisamente detrás del Auditorio Metropolitano de Orizaba. Entonces ahí pueden con toda confianza asistir, ahí le pueden brindar los informes, tenemos personal que es muy amable, o desde luego por los medios digitales, por la página de Facebook Guillermo Nicolás, es donde pueden consultar y desde luego les pueden proporcionar todos los datos necesarios e incluso pueden ampliar más la zona o el ámbito laboral en donde pueden ejercer, porque no solamente es la docencia o la manera de perfeccionar en una maestría o en un doctorado, incluso si a alguien le encanta la zona de recursos humanos, pues precisamente también el Centro de Estudios Superiores nos ayuda, nos auxilia en ese tipo de trabajos. Okay. De tal manera que esa era la siguiente pregunta que iba a hacer para aterrizar, pero bueno, ya la abordaste. Alguien que estudie filosofía, ¿dónde laborar, dónde trabajar? Bueno, pues como ya lo dice, en la docencia, en la parte de recursos humanos, en alguna empresa, algún municipio, dirección de grupos, conferencias, también talleres sobre reflexión, análisis crítico de la realidad. Todo este campo abarca el estudio de la filosofía. Pues dicho esto, vamos a entrar en materia sobre el tema que hoy vamos a abordar, que es la Eucaristía y sus partes, la estructura, cómo está elaborada la Eucaristía. Esto lo vamos a hacer después de un corte comercial. No se vaya, quédese con nosotros, porque al regresar vamos a escuchar a nuestros seminaristas cómo está estructurada la Eucaristía y cómo vivir cada momento de ella. Ya le esperamos. Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso para entrar en ese tema de la estructura de la Eucaristía. Vamos a darle la palabra al seminarista Iván. Dinos, ¿cuál es la estructura de la Eucaristía? Nosotros vamos a misa y vemos un todo, pero en ese todo hay muchas partes. ¿Cómo está estructurada la Eucaristía, Iván? Sí, exacto. Pues bien, yo creo que para ello nos puede ayudar primero una división muy simple, ¿no? La cual consiste en 2 partes, vamos a dejarla así: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Si bien usted lo dice, hay varias partes, ¿no? En un momento estamos sentados escuchando una lectura, después nos hincamos, por ejemplo, hacemos una fila y a veces a lo mejor no sabemos ni por qué o para qué. Bueno, estas son como las 2 partes principales, pero que es un todo, no se puede fragmentar, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Son estas 2 partes de la Santa Misa, como también así se le conoce. Freddy, ¿con qué da inicio la Eucaristía, la Santa Misa? ¿Con qué elemento damos inicio a la Eucaristía? Muy bien, para hablar realmente de la Eucaristía creo que no nos alcanzaría el programa, ¿no? Porque es un tema muy extenso, muy bonito. Pero pues realmente iniciamos, ¿no?, con lo que muchas veces le decimos la entrada o los ritos iniciales. Pues precisamente la entrada nos hace entrar en el contexto a nosotros como fieles de lo que vamos a vivir. A celebrar. Exactamente. Y muchas veces de ello se viene acompañando desde luego con un canto, que precisamente el canto también forma parte esencial, porque es el que nos hace entrar en razón de qué vamos a vivir. Por ejemplo, en este tiempo son los cantos cuaresmales, penitenciales. Viene por otro lado los de Adviento, los de Pascua.
de acuerdo al tiempo que estamos viviendo como iglesia, el mismo coro se encarga de adentrarnos a esa parte. Desde luego, ya llegando al altar, viene lo que viene siendo el Entonces, saludo. marcamos ahorita que el primer elemento de inicio de la Eucaristía es el canto de entrada. Exactamente. Eso es con lo que iniciamos. No es opcional que usted llegue a la Eucaristía y diga, me brinco el canto de entrada, o estamos iniciando todavía no he iniciado la misa. No, ya inició. Si ya está el canto de entrada y el sacerdote entrando en procesión hacia el altar, revestido con los ornamentos, haciéndose acompañar de los ministros, monaguillos, ya inició la Eucaristía con el canto de entrada. Ya decías algo, disponernos para celebrar este misterio de la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué más significa este canto de entrada? ¿Qué riqueza más tiene, Freddy? Desde luego ya nos viene preparando al tiempo litúrgico, como le decimos, ¿no? Nos viene preparando a esa parte, pero también, e incluso no puede haber canto, si en dado caso no tenemos un coro, pero la iglesia misma nos propone otras cosas, como puede ser la misma antífona que tiene el misal romano, el cual precisamente nos da una introducción de lo que se va a estar viviendo dentro de la Eucaristía. Poco lo usamos en las parroquias, la antífona de entrada, pero también es válida. Si usted un día va a la Eucaristía entre semana a su parroquia y se encuentra que en lugar de canto de entrada se hace una antífona, eso también es válido. Pero normalmente en la parroquia tenemos, cuando no hay coro, pues a alguna persona ahí de buena voluntad que toma el micrófono y que canta lo primero que recuerda de lo que se ha cantado en las Eucaristías, y con eso iniciamos nuestra Santa Misa. Ve usted al sacerdote que va en procesión. Si no la hace por el pasillo central del templo, sí la hace de la sacristía al altar principal, haciendo una reverencia. Este sentido procesional que encontramos nos recuerda que nosotros en la tierra somos peregrinos hacia la vida eterna, y por eso se hace la procesión. No es que el sacerdote quiera entrar en la procesión para que ya la gente vea que ya está el sacerdote, no es otro sentido humano, sino un sentido espiritual. Caminamos hacia la patria celestial. Y este canto de entrada pues nos abre la celebración. Llega el sacerdote al altar, y ¿qué hace Freddy ya en el altar como segundo elemento? Muy bien, parte de lo que hace el sacerdote desde luego es el saludo de una manera reverencial al altar, en donde el sacerdote besa acompañado del diácono si es que lo llega a ver. Entonces es una manera en la cual pues, nosotros rendimos ese culto a Dios por medio de ese tipo de acciones. Ya posteriormente de ese saludo del altar, posteriormente viene lo que es el saludo hacia el pueblo, hacia la comunidad. Entonces, una vez que se haya saludado, pues se procede con los demás. Saluda al sacerdote al altar y lo hace con un beso. Que es, no sé dónde usted ha visto esa imagen. ¿Quiénes son los que se besan cuando se saludan? Los esposos. Y en este momento es Cristo sacerdote que llega y besa al altar y se encuentra con su iglesia. Es el beso del encuentro del esposo, que es el sacerdote que actúa in persona Christi, con la iglesia que está reunida en este momento. Todos los fieles somos iglesia, y entonces se encuentran. Eso es muy bonito y muy hermoso, que a veces si usted no está atento en la Eucaristía dice, no vi yo eso, ¿en qué momento pasó eso? Pero si usted está viviendo la Eucaristía cantando y ve estos elementos, sienta la alegría, sienta el gozo de que Cristo se ha encontrado con su iglesia. Si es domingo o solemnidad, el sacerdote va a incensar el altar. Después de incensar el altar, inicia el sacerdote. ¿Con qué palabras, Freddy, inicia el sacerdote la Eucaristía? ¿Cómo abre? Antes de saludar al pueblo. Muy bien. Desde luego es lo que muchas veces nosotros decimos como persignarnos, ¿no? La asignación, que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y posteriormente viene ese saludo hacia el pueblo, donde es la gracia y todos los demás elementos, ¿no? Existen distintas maneras de poder saludar al pueblo, que incluso el mismo misal romano lo sugiere. Exactamente. ¿No? Después de eso, a lo mejor el sacerdote, usted espera y diga, el sacerdote no nos saludó, porque a lo mejor usted no escucha buenas tardes a todos o buenos días a todos, pero va a escuchar. ¿Recuerdas algún saludo que el sacerdote diga en la Eucaristía? Por ejemplo, alguno de ellos es la gracia y la paz. De parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, ¿no? ¿Y el pueblo responde?
Y con tu y espíritu. con tu espíritu. Sí, ciertamente incluso nos dice el mismo misal de que no debe de tomarse como un saludo muy coloquial, como que un tú y yo, sino realmente debe de haber esa formalidad y el sentido por el cual estamos viviendo la Eucaristía. Así es. Ese es el saludo litúrgico. De tal manera que si usted no escuchó el buenos días, no se preocupe, porque ya el sacerdote saludó en nombre de Cristo, con ese saludo litúrgico. Después de ese saludo, ¿a qué nos invita la liturgia como parte de la Eucaristía? Pues muy bien, una de las partes fundamentales para adentrarnos a la vivencia de la Eucaristía es la parte, o como le decimos, el acto penitencial, en donde nosotros nos reconocemos pecadores. Desde luego también la misma liturgia viene haciendo sugerencias de cómo podemos hacer este acto penitencial. El común es el yo confieso, ¿no? La manera propia, ¿no? que la iglesia hace, pero desde luego es una parte fundamental el reconocerme yo pecador para poder vivir toda la Eucaristía. Así es. Y esta parte es importante porque si usted llega a la Eucaristía y cuando el sacerdote dice, en silencio pidamos perdón, cuando se reza el acto de contrición, el acto penitencial, sus pecados veniales le quedan perdonados. Pecados veniales, no pecados mortales, pero sus pecados veniales quedan perdonados. Pero si usted no pidió perdón, no vivió, no reconoció, no hizo su acto de contrición, está fuera de la Eucaristía, no está viviendo este momento, pero sepa que es un momento importante. Todo pecado venial, ya cuando hablemos del tema del pecado, tocaremos este elemento, pero pecados veniales quedan perdonados por el acto de contrición. Vienen dos cantos, Freddy. Señor, ten piedad, y después el Gloria. ¿Cuándo se canta el Gloria y cuándo lo omitimos? Muy bien, el canto del Gloria pues precisamente tiene incluso hasta datos históricos, ¿no? Bien repasando, venían algunos elementos que decían que en el siglo IV solamente se le estaba permitido a los obispos el Gloria. Posteriormente en el siglo VII ya era a los sacerdotes. Pero pues realmente el canto del Gloria particularmente lo cantamos los días domingos, exceptuando lo que desde luego es el tiempo de Adviento, el tiempo de Cuaresma. Pero también el canto del Gloria se puede entonar cuando es una solemnidad, como por ejemplo es la de San José, la Inmaculada Concepción, pero también algunas fiestas como son la de los apóstoles y otras como puede ser la fiesta titular de alguna iglesia en particular. Por ejemplo, aquí Orizaba, en honor a San Miguel Arcángel, se entona el canto del Gloria. Cantamos el Gloria, así es. Después del canto del Gloria, que estamos invitados todos a cantar, entonar con gran alegría, y que no solamente es compromiso del coro, está el coro, que el coro cante. Toda la asamblea tiene que cantar y entonar, y el Gloria tiene que resonar en todo el templo, porque es darle la gloria a Dios, reconocerlo como el omnipotente, creador, todopoderoso. Tiene todo un significado el canto del Gloria. Viene una oración que se llama oración colecta, donde a lo mejor usted ha escuchado que el Padre dice, oremos. ¿Por qué se llama oración colecta esta oración? Precisamente es algo curioso, porque precisamente una de las posturas que nos dicen es de que previo a la lectura de esa oración colecta, todos guardamos un momento de silencio. ¿Por qué? Porque todos como comunidad estamos orando, pidiendo a Dios, y posteriormente el sacerdote es el que, de una manera, por así decirlo, él recauda todas esas oraciones, eleva las manos y hace la oración colecta. Así es. Cuando usted vaya a la Eucaristía y llegue este momento de la oración colecta, en ese momento dígale a Dios, te ofrezco esta Eucaristía por mi familiar enfermo, en acción de gracias porque tengo trabajo, en acción de gracias por la vida. El motivo que lo haya llevado a estar en esa Eucaristía. Porque cuando el Padre diga, oremos, va a recoger sus oraciones y las va a presentar ante Dios. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a pasar a la otra parte ahora con Iván. Ya vamos a descansar, vamos a dejar descansar a Freddy. Vamos a platicar con Iván sobre la liturgia de la palabra. No se vaya, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Las dos partes de la Eucaristía son liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Estamos abordando la primera parte, donde
hemos visto al sacerdote que entra a la Eucaristía, donde nos ha saludado, donde hemos cantado, donde hemos pedido perdón de nuestros pecados, donde hemos ofrecido la Eucaristía. Esta primera parte es riquísima. No llegue a la Eucaristía usted tarde, porque se la va a perder, porque va a llegar desconectado, porque va a llegar con muchos ruidos. Llegue desde antes de la Eucaristía, para que cuando se entone el canto de entrada, usted pueda cantar y soltar todo. Le pueda cantar a Dios y se despeje de preocupaciones, de angustias, suelte todo en ese momento y viva este misterio. Pueda pedir perdón de lo que lleve en el corazón, en la conciencia, pueda ofrecer la Eucaristía. Yo llegué cuando ya estaban las lecturas, todavía me vale. Por supuesto que sí, pero ya no ofreció la Eucaristía, ya no hubo este momento de pedir perdón, ya no hubo este momento de interiorizar. Vamos ahora a la parte que se llama liturgia de la palabra. ¿Cómo identificamos que pasamos a este momento? Porque el sacerdote nos va a decir: tomen asiento, queridos hermanos, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. ¿Por qué nos sentamos y qué sucede ahí, Iván, en esta parte? Ok, pues bien, ya en esta parte propiamente de la liturgia de la palabra, después de los ritos iniciales hasta la oración colecta, entramos a la escucha de la palabra, ¿no? Y como lo comentábamos hace un momento, no nos sentamos para descansar, ya estamos cansados, hay que sentarnos, sino más bien en la liturgia de la palabra, en la escucha de las lecturas, Dios nos habla realmente, nos quiere decir algo, nos quiere iluminar, nos quiere guiar, nos quiere exhortar, y por ello hay que tomar esa postura de escucha mediante el hecho de tomar asiento. De ahí la importancia de tomar asiento y no verlo como pues ya hay que descansar, ¿no? Ya estuvimos parados mucho rato, hay que descansar, sino más bien poner atención a que Dios realmente nos habla mediante su lectura, mediante su palabra. Así es, este elemento es importante porque Dios nos va a hablar. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo del corazón del ser humano. Y por eso nosotros tomamos asiento con una postura de respeto, reverencial, de escucha, atentos, no para distraernos, porque Dios va a hablar y le vamos a poner atención. Y el lugar para proclamar la palabra se llama el ambón. El ambón, que es el altar de la palabra de Dios. Y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos ha dicho que somos oyentes de la palabra de Dios. ¿Cómo está estructurada la liturgia de la palabra? ¿A quién escuchamos en las lecturas de manera bíblica? Ok, pues bien, para la organización de las lecturas vamos a dividirlo de manera especial en dos momentos, ¿no? En un primer momento, las lecturas de solemnidades o dominicales, que son las que escuchamos con más frecuencia pues cada domingo que asistimos a la Eucaristía. Y por otro lado, todas las demás, ¿no? Que no son ni domingos ni solemnidades, a lo cual litúrgicamente se le llaman ferias. Para las primeras, que son las dominicales y solemnidades, tenemos 3 lecturas y un salmo. El orden es el siguiente: la primera lectura, que está tomada siempre del Antiguo Testamento en el tiempo ordinario, posteriormente viene un salmo, después viene la segunda lectura, que es tomada de alguna carta de los apóstoles del Nuevo Testamento ya, y la tercera lectura, que es el Evangelio. Antes de esto e inmediatamente después de la segunda lectura viene el canto del Aleluya, de alabar al Señor. En el tiempo de Cuaresma, el cual todavía estamos viviendo, entonamos en lugar del Aleluya, honor y gloria a ti. Igual, de manera sugerida, se nos pide que sea cantada la aclamación. Después viene la aclamación, que es como aquella frase, vamos a decirlo así, de igual manera bíblica, que nos introduce o nos concretiza, nos resume de qué va a tratar el Evangelio. Posterior a ello, bueno, ya viene el Evangelio y con esto, esa es la estructura propia para los domingos y solemnidades. En las ferias, nada más, vamos a decirlo así, eliminamos una lectura. Tenemos la primera lectura, el Salmo, e inmediatamente pasamos, después del canto del Aleluya y de la aclamación, a la lectura del Evangelio. Y la liturgia es tan rica y hermosa en la Eucaristía que si usted se da cuenta, como nos lo decía Iván, tenemos la primera lectura donde nos sentamos y Dios nos habla, le ponemos atención. Pero después viene el Salmo, donde nosotros le contestamos a Dios, le respondemos a Dios. Y el Salmo siempre va a ser una respuesta de lo que Dios nos dijo en la primera lectura.
Por ejemplo, primera lectura nos habló sobre David, cuando pecó, cuando falló, cuando se equivocó. El salmo va a ser: perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Por poner un ejemplo, ¿no?, de la liturgia que ahora me viene a la mente. Y entonces le respondemos a Dios cantando. Termina el salmo, viene la segunda lectura, cuando es domingo, como lo decía Iván, y después viene la aclamación antes del Evangelio, que nos hace prepararnos para el encuentro con el Señor Jesucristo a través del Evangelio. En el Evangelio, la postura va a ser que nos pongamos nosotros de pie, porque ¿quién nos va a hablar, Iván? Bien, en el Evangelio pues es propiamente los relatos de los textos tomados de la vida de Jesús. Por eso también es el Evangelio según lo narra San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. De ahí la importancia de este Evangelio, ¿no? Porque si bien, como dice la carta a los Hebreos, Dios nos ha hablado a lo largo del tiempo de muchas formas, de distintos modos, de manera especial, pues nos habla por su Hijo, ¿no? Su palabra personal, su palabra hecha carne. De ahí la importancia y la primacía del Evangelio. Incluso en ese momento ya nos ponemos de pie, ya es de nuevo la señal de respeto, de reverencia ante, pues no es cualquier palabra, ¿no? Si bien las lecturas antecedentes tampoco son menos importantes, pero el Evangelio es la palabra de Dios hecha carne, el punto central de la liturgia de la palabra. Y ahí nos ponemos de pie para escuchar esta proclamación que se hace con toda la solemnidad. Si es posible y los medios nos lo permiten, usamos el incensario en los domingos y las solemnidades, y se va a incensar la palabra, y después de ahí se proclama con mucho respeto, con solemnidad. Después de ahí cerramos el Evangelio diciendo: esta es palabra del Señor. No es palabra del sacerdote, es palabra del Señor, es decir, palabra de Cristo, lo que Él nos predicó, lo que Él nos dijo, lo que Él nos habló. Viene este momento, el sacerdote invita a la asamblea a tomar asiento, sentarse, y ahora viene otro elemento que se llama la homilía. ¿Qué es la homilía, Freddy? ¿Y cuál es su importancia en la liturgia de la palabra? Muy bien, pues dentro de la homilía, etimológicamente viene siendo una conversación, una plática, e incluso dicen que es una conversación familiar. Sí, ciertamente la homilía, algo que sugiere es de que debe de estar bien preparada, sí, claro. Sí, ciertamente, pero también nos invita a tener algunos elementos. Uno de ellos es realmente hacia quién va dirigido. Como en un inicio decía, pues muchas veces toca ir a la zona de la sierra, la zona rural, la sierra del volcán, la misma zona urbana. Entonces hay que tomar en cuenta también esos elementos. ¿Qué estamos celebrando? Porque precisamente podemos hablar ahorita de un tiempo de Cuaresma, pero también podemos hablar del tiempo de Pascua, la fiesta patronal, las solemnidades a la Santísima Virgen María. Hay muchos elementos que debemos de considerar para una homilía. ¿Quién dirige la homilía, Freddy? ¿Quién la encabeza? Bueno, desde luego es el sacerdote quien debe de hacer la homilía, porque precisamente es el que preside, es la persona de Cristo que está ahí a través del sacerdote. Y el Papa Francisco nos ha dicho que la homilía pues tiene que ser en la medida de lo posible breve, 8 minutos de homilía, y ahí se tienen en cuenta sus elementos: aterrizar la palabra de Dios al contexto de los oyentes, del tiempo litúrgico, de la situación que se está viviendo. Si el sacerdote está celebrando la Eucaristía de un cuerpo presente, pues tiene que enfocar la liturgia. Las mismas lecturas van en torno a la esperanza de la resurrección, al tema de la esperanza del encuentro con el Señor a través de la vida eterna. Y así cada celebración va teniendo una homilía diferente. El mismo sacerdote tiene que enfocar. No es fácil. Yo pienso que para todo sacerdote la homilía siempre será un reto. Siempre será un reto. Y aquí es donde entra también la filosofía, que nos ayuda a organizar nuestro pensamiento, a aterrizarlo, a enfocarlo y también a transmitir esto que se ha revelado, cómo se transmite a tus oyentes. Después de la homilía se hace
la profesión de fe cuando es el de domingo? ¿Por qué profesamos nuestra fe, Freddy? Pues precisamente la profesión de fe es una proclamación personal, pero también es de una manera comunitaria. Pues desde luego es la manera en la que también nosotros, pues como bautizados, profesamos lo que creemos, porque una vez escuchada la palabra de Dios, ahora es momento de reflejar todo aquello que hemos escuchado por medio de el credo, que muchas veces nosotros lo decimos, ¿no? El tradicional, que es el de Niceo, ¿no? Constantinopolitano. Pero también está el otro, que muchas veces nuestros abuelitos le dicen el credo viejito, pero es el credo de los apóstoles, que es de una manera un tanto más breve, pero al final de cuentas viene la profesión de fe. Incluso hay otras maneras, ¿no? Que también, por ejemplo, en la vigilia pascual, también hacemos esa profesión de fe, en base a preguntas, pero al final de cuentas estamos manifestando todo aquello en lo que creemos. Así es. Pues la profesión de fe es después de que usted ha escuchado la palabra de Dios, después de que la hemos meditado a través de la homilía, ahora vamos a decirle a Dios que creemos en Él y reafirmamos nuestra fe. Vienen después de la profesión de fe unas oraciones que se llaman universales, que se llaman preces, pero de eso vamos a hablar al regresar de este corte. No se vaya, quédese con nosotros, porque estamos hablando de la Eucaristía. Gracias por seguir con nosotros. Vamos al último bloque de nuestro programa. El tiempo se ha ido volando y no queremos pasar en alto este programa sin escuchar los saludos y las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Vamos a darle la palabra a Cristel. Adelante, Cristel. Hola, mucho gusto, padre. Gracias. Diana Corona manda saludos. Con gusto de verlo, padre Miguel, y saludos desde Jalapa, Veracruz. Berenice Díaz, saludos desde Sonora. Familia González Saavedra de Cosco, saludan al padre Miguel. Familia Ugalde de Jalapa, mandan saludos al padre y al equipo y a los seminaristas de Orizaba. Dice, saludos desde Tehuacán, de la familia Romero Sánchez. Saludos y bendiciones desde Tehuacán, de la familia Rodríguez Cruz. Jimena Martínez, saludos a todos desde Cusco, Perú. Gusto de verlos. Familia Jiménez Ramos, mandan saludos desde Santa Mónica, California. Familia Soto de Tabasco, saludos al padre Miguel y a los seminaristas. Rachel Hernández, bendiciones desde Salvador. Familia Traviño manda saludos y un afectuoso abrazo desde Apodaca, Nuevo León. Saludos desde la diócesis de Orizaba a la familia Vergel Rondal de Tapachula, Chiapas. Bendiciones desde Córdoba, Argentina, de la familia Saavedra Avellaira. Familia Robles Reyes manda saludos desde Toluca, desde el Estado de México. Familia Hernández de Houston, saludan al equipo del programa. Saray Marino manda saludos desde Bogotá, Colombia. Familia Gallardo Díaz manda saludos al equipo y a los seminaristas desde Barcelona, España. Gracias. Gracias por reportarse con nosotros, gracias por sus saludos, gracias por avisarnos, decirnos desde dónde nos están viendo. Que Dios le bendiga y que el Señor a través de su misericordia llegue también a sus hogares. Un gusto saber desde dónde nos está viendo. Y vamos ahora a abordar la parte central de la Eucaristía, que se da dentro de la liturgia eucarística, que es la segunda parte de la Santa Misa. Adelante, Freddy, ¿qué es la liturgia eucarística? Muy bien, padre, usted ya lo había comentado, es la parte central, principal de toda la Eucaristía, y desde luego pues ahí es en la parte en la cual pues se conmemora, ¿no?, esa última cena que precisamente en días próximos vamos a vivirlo. Es la institución, el sacrificio eucarístico del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego pues aquí se viene conformando o se vienen haciendo lo que son las ofrendas, en donde presentamos tanto el vino con agua y el pan, el cual fueron los elementos que ocupó nuestro Señor Jesucristo al momento de hacer la última cena. Desde luego, pues en el contexto de las ofrendas, pues también conforme han pasado los siglos, pues se han ofrendado otro tipo de cosas. Una de ellas pues son las monedas, que actualmente le decimos la limosna, pero también
se han ido ofreciendo otro tipo de cosas. Realmente nuestra diócesis ha sido testigo de ese tipo de ofrendas cuando tenemos eventos importantes, ¿no? Como el jubileo que ahorita estamos celebrando como iglesia particular, en donde pueden ofrecer cosas que se cultivan de nuestra tierra, etcétera. Al final de cuentas, ese es el sentido de que el pueblo ofrenda a Dios todo aquello que produce y desde luego nuestro trabajo. Así es, Freddy. Hemos dicho también en otros sacramentos que hay unos elementos que son esenciales, sin los cuales no se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía. En cada sacramento, perdón. En este caso, los elementos necesarios para que se realice la Eucaristía son el pan y el vino, junto con el agua, como ya lo menciona Freddy. Si no están esos elementos, no podemos realizar la Eucaristía, por este significado que tiene el pan, que se va a convertir en el cuerpo de Cristo, y el vino mezclado con unas gotas de agua, que se convertirá en la sangre de Cristo. ¿Por qué presentamos estos elementos y qué oraciones decimos, Iván, en la Eucaristía? Pues bien, ya como lo mencionaban brevemente, se presentan estos elementos justamente en acción de gracias. De hecho, el mismo canto, ¿no?, del ofertorio nos invita a dar gracias, a presentar lo que tenemos, como usted bien lo decía, ¿no?, aquello que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que queremos ofrendar nosotros a Dios. Y bueno, de manera simbólica, que va a ir más allá del simple signo, el pan y el vino, que es la materia prima, vamos a decirlo, que nuestro Señor ocupó en aquella última cena que próximamente vamos a vivir, estos días tan bonitos y tan importantes de la Semana Santa, que serán convertidos en ahora cuerpo y sangre de nuestro Señor. Aquí, bueno, después del canto, también viene la oración sobre las ofrendas, que es ya parte de la plegaria. Bueno, empieza más adelante la plegaria eucarística. Viene la oración sobre las ofrendas y después se abre la plegaria eucarística con su prefacio. Viene este momento de la consagración. Y ubicamos la consagración como el centro de la Eucaristía, en ese momento que, antecedido por el canto del santo, después el sacerdote invoca al Espíritu Santo, coloca sus manos sobre el pan y sobre el vino, y todo mundo nos ponemos de rodillas, porque en este momento se va a hacer presente Dios en la Eucaristía. Y ahí sucede algo que filosóficamente se le llama a este cambio del pan ahora en cuerpo de Cristo y del vino en sangre de Cristo. ¿Recuerdan esa palabra que define este misterio que sucede ahí? Sí, bueno, la palabra un poquito larga, ¿no? Transustanciación de la materia, ¿no? Justamente. Así es. Y en este momento es el cambio, la transustanciación es el cambio, pero que no suprime el cambio accidental. Usted, después de la consagración, seguirá viendo una hostia, es lo que sus ojos le van a permitir ver. Si se acerca al vino, si se acerca al cáliz, observará que ahí hay un poquito de vino con unas mezclas de agua. Pero después de la consagración, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ya no es pan, ya no es vino. Ahora ya está presente ahí Dios en su cuerpo y en su sangre. Es el centro de la Eucaristía. Lo que sucedió en la última cena, sucede en la Eucaristía. Dios se queda presente, vivo, real en la Eucaristía. Después de la plegaria eucarística, Freddy, el sacerdote nos invita a rezar la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué nos invita a rezar esto? ¿Por qué la rezamos dentro de la Eucaristía? Pues precisamente eso ya lo que conocemos como el rito de la comunión. Sí, y ya estamos en este rito, entonces ahora Exactamente. rito de la comunión. Ya nos ubicamos en esta parte. ¿Y qué sucede aquí en el rito de la comunión? Pues precisamente no viene esa misma oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que todos no lo sabemos. Incluso luego hay ciertas discusiones de que la postura que debe de tomar quien escucha, si alzo las manos y me agarro de la mano del otro. Entonces hay muchas discusiones realmente, ¿no? Pero pues eso no es algo que nos debería de quitar el sueño. Y algo curioso es de que en esta parte no decimos al final del Padre Nuestro amén, porque hay una prolongación precisamente
precisamente que el amén termina ya con otras palabras que el sacerdote propiamente dice. Eso es importante lo que tú dices. Al terminar la oración del Padre Nuestro, no decimos amén, porque la oración continúa. Después del Padre Nuestro, continúan otras oraciones. El sacerdote nos invita a darnos la paz y le damos la paz al que está a nuestro lado con distintas modalidades, un abrazo, un saludo de paz, los esposos un beso quizá. Con el tiempo de la pandemia se optó por una reverencia, una genuflexión a la persona. Nos damos la paz. Viene el momento de la comunión. ¿Cómo acercarse a este momento donde yo voy a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo? Me voy a poner en comunión con todos los demás. Pues sí. Precisamente para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues nos invita a prepararnos, ¿no? Incluso hay algunos que te piden el ayuno eucarístico, ¿no? En el cual nos invita a evitar consumir algo previo a la Sagrada Eucaristía. Ahorita nos piden al menos unos 15 minutos, ¿no? Para evitar ese tipo de percances. Pero también una manera es acercarse de una forma respetuosa, y desde luego otras cosas que nos complica o entra en conflicto es la manera en la cual la podemos recibir, porque usualmente estamos acostumbrados a recibirlo en la boca directamente del ministro extraordinario o del ministro ordenado. Pero también se puede hacer con la mano, como lo vivimos en los tiempos de pandemia, ¿no? Incluso tiene un significado, el cual dice que la mano izquierda es que está preparando un trono para el rey y la mano derecha es quien va a recibir a ese rey. Entonces no tiene nada de malo recibir a nuestro Señor Jesucristo en la mano, porque muchos decimos somos indignos, pero pues realmente tanto con la mano como con la boca pues todos somos indignos, pero al final de cuentas es lo que la iglesia nos está invitando. Si el hecho de que lo recibas la comunión en la boca, pues no te quita la indignidad. ¿Quiénes no pueden acercarse al sacramento de la Eucaristía a comulgar? Pues bien, de manera especial o para ser muy concretos, como ya lo decía usted, tal vez más adelante se vea esa cuestión del pecado, pero vamos a dejarlo pues brevemente, que aquellos que están en pecado mortal son quienes no pueden acercarse a recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Usted bien lo decía, con los ritos penitenciales del inicio de la Eucaristía, de ahí su importancia, se quedan perdonados los pecados veniales y nos permite de este modo ser partícipes del cuerpo de Cristo. Así, pues aquellos que estén en pecado mortal rompen la comunión con el Señor y no pueden participar hasta que tengan la confesión sacramental. Así es. Y ya están en estado de gracia, ahora pueden otra vez acercarse a la mesa del Señor a recibir su cuerpo y su sangre. Después de la comunión tenemos una oración que nos invita a cerrar nuestra Eucaristía. Cerramos con esta oración que se llama así, oración después de la comunión, y viene el momento de la bendición y despedida. ¿Qué pasa en este momento de la última bendición? ¿Cómo cerramos? ¿A qué nos envía la Eucaristía? Pues bien, ya en la última parte, así como van para ir resumiendo, estaban los ritos de entrada, ¿no? Desde ritos iniciales, llaman misal romano, ¿va? La liturgia propiamente de la palabra, la liturgia eucarística, vienen los ritos finales, los ritos de conclusión. Y bueno, aquí la instrucción general al misal romano, que es como aquel documento que nos guía desde las cuestiones litúrgicas y pastorales, me llamaba la atención porque investigando justamente menciona en esta parte de los ritos de conclusión avisos, que a veces decimos, no, pues ya en los avisos me voy, no, ya, ¿para qué tanto aviso? Este documento dice, mientras sean importantes y necesarios, asimismo breves, es conveniente que se den estos avisos. Posteriormente viene ahora sí la bendición, que en algunos tiempos es propiamente del tiempo, ¿no? La bendición que da el sacerdote, después viene la despedida que da el diácono, de manera especial si lo hay, sino el sacerdote, que nos invita a vivir en nuestra vida cotidiana lo que hemos celebrado. Incluso una de las fórmulas es así, ¿no? Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Y así cerramos la Eucaristía. De tal manera que la Eucaristía no termina en la iglesia, no termina en el templo, termina en nuestra casa, en nuestro trabajo, porque ya tenemos que ir a vivir lo que hemos celebrado en comunidad, unidos, reunidos con el Señor. Y de manera especial el domingo, que es el Día del Señor. Vamos a cerrar nuestro programa. Le agradecemos nuestro agradecimiento al equipo de camarógrafos, al equipo de máster, al productor Hugo Roa y desde luego al licenciado Carlos Vidal Neri,
director de este canal. Gracias, nuestros queridos seminaristas, oren Gracias, por padre. nuestros muchachos en el seminario. Gracias, Iván, por tu presencia. Gracias, Freddy, por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias al seminario diocesano La Sagrada Familia y al seminario del Buen Pastor en la diócesis de Córdoba. Termino con esta frase: ninguna congregación, ninguna secta tiene la Eucaristía como lo tenemos nosotros. Eso solamente lo tiene la Iglesia Católica, porque es la Iglesia de Cristo, la Iglesia que fundó el Señor. Si usted se va a cualquier otra profesión, confesión, secta, va a encontrar oración, alabanza, cantos, catarsis, todo muy bonito, lo que usted quiera, pero no la celebración de la Eucaristía. Eso solamente la Iglesia lo tenemos. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que estamos menos valorando la Eucaristía. Cada día participamos menos de este sacrificio. Nosotros lo tenemos y no lo valoramos. Ojalá pueda animar a su familia y usted mismo a acercarse al sacrificio de la Eucaristía ese domingo, que celebramos la pasión de nuestro Señor Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Vaya a la iglesia que más cerca le toque. Y el próximo martes aquí le esperamos. Que tenga buena noche, Dios le bendiga.